Una vez más, buenos días hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, una vez más. En esta escuela dominical vamos a empezar la lección, ya estamos casi para terminar este trimestre, nos faltan unos cuantos, dos clases más, 3. Así que en esta mañana vamos a estar viendo la lección número 24. Y en esta lección, esta lección 24, el tema es la primera lucha de un hombre con Dios. Y la base bíblica la tenemos ahí en Génesis 32. Vamos a estar leyendo del capítulo 32, versículo 1 al el 3. Está un poco salteada. Y después nos vamos a brincar al 21 al 30. En esta historia que vamos a ver en esta mañana bueno, ¿cómo lo diré? El tema es la primera lucha de un hombre con Dios. En la Biblia son escasos los enfrentamientos, vamos a decir, entre el ser humano o no enfrentamientos, encuentros, vamos a decirlo así, encuentros del ser humano con Dios, son muy pocos. El primero que sabemos que tuvo una relación, un encuentro con Dios, pues sin duda estamos viendo el principio de las primeras cosas en este estudio, en estos temas. Y las pocas personas que han tenido un encuentro con Dios cara a cara, pues el primero es Adán. Ya sabemos que Dios creó a Adán y había una comunicación íntima entre Adán y Dios. La segunda que tenemos es Abraham, a Jacob, es el que vamos a ver en esta mañana. A Moisés también lo tenemos, él ahí en Éxodo, también habla de este encuentro que tuvo Moisés con Dios. El rey Salomón y Isaías, estos son unos de los pocos que han tenido este encuentro con Dios. Y en esta mañana vamos a ver aquí pues tiene primera lucha de un hombre con Dios. No sé por qué pusieron este tema, pero en sí solamente este es el único caso donde el hombre ha peleado con Dios. Aquí este es un enfrentamiento cara a cara, físico, entre Dios y el hombre. Es el único, no hay otro en la Biblia. Así que vamos a entrar más a detalle. Aquí, como cada lección, tenemos 3 objetivos, y el primero es obtener un nuevo entendimiento de los tratos de Dios con los que le sirven. Es algo que vamos a ver un poquito más a detalle. El segundo es sentir un renovado interés por buscar mejores cosas de parte de Dios. Y el tercero es mantener una genuina motivación para luchar con el valor que en busca del triunfo. Recordemos, bueno, vamos a ir a la lección, a la base bíblica. Y ahí en Génesis 32 del 1 al 3 dice de esta manera, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Después ahí nos vamos a brincar hasta ahí si la está leyendo en su Biblia, vamos a ver desde el 21 hasta el 30. Y dice de esta manera: pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, en la cadera, y lo descoyuntó del músculo de Jacob, mientras con él luchaba. Versículo 26 dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y el versículo 30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Así que, bueno, este es un tema un poquito extenso de explicar. Vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en esta historia. La semana pasada vimos la historia de Abraham, el primer sacrificio que Dios tenía. También es otro tema un poquito complicado. No hubo ningún sacrificio humano, solamente se tituló así la lección, el primer sacrificio humano. Cuando vimos la sombra, lo que Dios estaba mostrándole a Abraham, que él lo haría literalmente con su hijo 2000 años más adelante, 1700 años después. 2000 años, perdón. En esta historia, Dios, ya hemos estado viendo el libro de Génesis, se habla más de Abraham, de lo que el plan de Dios redentor que tenía Dios con la humanidad, y por medio de Abraham Dios iba a escoger un pueblo que le sirviera, de él iba a escoger una nación de la cual sabemos que de ahí va a provenir el Señor Jesucristo. Entonces Dios le hace la promesa a Abraham que él, ya siendo una persona mayor que no tenía hijos, le promete que iba a tener una descendencia como del tamaño del mar. Entonces, algo incomprensible a este Dios, él sin tener hijos, pues se hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, no se hacía la pregunta, solamente le creyó a Dios que así lo haría. Y ya siendo mayor de 100 años, le da a su hijo Isaac, que fue lo que vimos la semana pasada, y Dios lo prueba con esta prueba de que le ofreciera a su hijo por sacrificio. No lo hizo al final, él iba obediente hasta hacerlo. Dios se lo impide, y vemos ahí la sombra de que nuestro Señor Jesucristo lo haría, o Dios haría este sacrificio literalmente 2000 años más después. Entonces salen de esa prueba Abraham y Isaac. Entonces de Isaac conocemos que le viene su descendencia, y es la que vamos a ver aquí. Isaac tiene a estos hijos, y tenemos que ir un poquito más atrás para poder entender su descendencia. Aquí ya sabemos lo que pasó en esta historia de Abraham. Vemos que a diferencia de cuando viene Isaac, como vimos, era un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo obediente. Pues sabemos que él vivió con su esposa Rebeca en Berseba, y después ahí eran territorio de los filisteos, en el sur de Palestina, todo está rodeado en aquella área. Entonces vemos a Isaac, y le da a esos dos hijos, a Esaú y a Jacob. Eso lo vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a leer un poquito para ver lo que está pasando en esta historia. Y ahí en Génesis, capítulo 25, versículo 19, el libro de Génesis tiene, yo creo que un 75% más sobre el tema de Abraham, y por eso es el principio, cómo viene, ahí es donde están todas las claves de lo que es el mundo, el plan de Dios. Entonces ahí en el capítulo 25, en el versículo 19, nacen estos dos hijos de Isaac. Dice en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, y era Isaac, fíjense bien, aquí nos da datos de cuánta edad tenía. Dice, Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandam Aram, hermana de Labán arameo. Y continúa el 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer,
que era estéril. Fíjense bien, Dios trata de las cosas más, es una manera extraña cómo obra Dios. Entonces escoge a esta mujer que era estéril y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y fíjense bien, aquí vienen estos dos personajes que vamos a ver. Bueno, a Jacob es donde su nacimiento. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí hay muchos datos que nos tomaría mucho tiempo verlos a detalle, pero de aquí es donde provienen estas 2 naciones. Aquí Dios se lo está diciendo desde el seno de la mamá de Jacob, de Rebeca. Entonces, dice versículo 24, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en el vientre. Versículo 25 dice, y salió el primero, aquí nos da datos de cómo era él, y dice que salió como rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Aquí este es el primogénito, y Esaú era el que iba a ser el que debería de recibir la bendición de la primogenitura. Entonces, versículo 26 dice, después salió su hermano, trabada a su mano en el calcañal, en el tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces aquí viene desde el principio, desde que nacen estos 2 hermanos, ya traían conflicto, ¿verdad? Ahí en el vientre ya había pleito. Entonces, a ver si recordamos lo que su nombre de Jacob significa el que suplanta, ¿verdad? El usurpador. Entonces, Jacob era un hijo, pues era un mama's boy, como dicen aquí en Estados Unidos, era el conce de mamá. Solamente para ver un poquito, asimilar esta historia, para entrar al tema, lo que estaba pasando aquí, lo que acabamos de leer. Cuando él nace, su hermano Esaú era cazador, pues era del campo, era de los rudos, era fuerte. El versículo 27, bueno, vamos a leer un poquito más para ver lo que son estos 2 jóvenes. Dice, crecieron los niños, Esaú y Jacob, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era, ¿cómo? Varón quieto, ¿verdad? Que habitaba en tiendas. Si hacemos una comparación en nuestros días, hay niñitos que les gusta tener actividad afuera, especialmente como yo, mi nieto, a él le encanta, él no es mucho de estar viendo la televisión ni nada, le encanta andarse enterrando y jugando dijo, es un niño normal. Y a comparación de David, es más adentro. Son algo así en comparación en estos 2 personajes. Entonces, Esaú era hombre de campo, le gustaba vivir entre la naturaleza, pero Isaac era de tiendas, era como dijimos, era Jacob, perdón, era el consentido de mamá. Entonces, versículo 28 dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, ahí estamos confirmando que amaba a Jacob. Entonces, aquí ya comenzó el problema de esta situación. Dice, versículo 29, y hizo Jacob un potaje, una comida, una sopa, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, pues ¿para qué pues
me servirá la primogenitura. Despreció la primogenitura. Y le dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado, ¿de qué era? De las lentejas. Y él comió y la bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Aquí ya comienzan los problemas. Entonces vende Esaú su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces este tema en predicaciones, cómo desprecia la primogenitura, diciéndole lo que le estaba diciendo Dios ahí a Rebeca, que de esas dos naciones, ¿se recuerdan quién dijo que iba a mandar? El menor iba a mandar, ¿verdad? Porque aquí Dios ya sabía que iba a menospreciar esta primogenitura. Entonces, y era era algo muy importante en la cultura de ellos. Entonces, bueno, aquí ya dijimos que él era un usurpador, era un tranza, chueco, era de cuidado, Jacob, el usurpador. Entonces ya más adelante vemos la historia donde la mamá actúa en complicidad con su hijo favorito, con Jacob, y ya Isaac, ya mayor, lo engañan y le dan si ya para morir lo engañan y hace que le dé la bendición a Jacob, ¿verdad? Por eso es el usurpador, por eso su nombre significa el que usurpa, el que toma el lugar de otro. Entonces, su hermano se da cuenta y hay un conflicto entre ellos. Él decide apartarse y irse de ahí porque creía que su hermano lo iba a matar. Ahí, si le gusta a usted esta historia, léala, ahí en después capítulo 26, 27 y 28, 29 está toda esta historia. Está muy, muy interesante, les aconsejo que la lean. Entonces ya llegamos aquí al capítulo 32, donde Jacob ya ocurrió un periodo largo, pues pareciera como si hoy dijeran, se usa una palabra entre las personas inconversas o entre el mundo, que se usan una palabra que se usa karma, que es como con la vara que midas serás medido, ¿verdad? Entonces se le vuelve el karma a él con lo que hace. El suegro de él también, conocemos la historia de las hijas de Labán, y él se enamora de esta hermosa mujer, de Raquel, y pues hace tratos con su suegro, con Labán, y le dice, está bien, vive 7 años trabaja para mí, y a los 7 años te voy a dar a mi hija, la que te gusta. El suegro se la pasa ahí, le pasa pues la factura y lo engaña, no le da a la hija. Ya en la noche lean la historia, está muy, muy bonita, y en vez de darle a la que amaba, le da a la hija mayor, ¿verdad? Y despierta y ve que no es la que ella quería, entonces trabaja otros 7 años para que tenerlo a la mujer que amaba. Así que pasa un periodo de 14 años hasta que ya recibe a su mujer Raquel. Así que bueno, pues recibió un poquito de lo como él era, ¿verdad? Era chueco y pues pagó por la misma moneda. Hay mucha enseñanza en estas historias. Después hablaremos de ellas. Aquí a lo que estamos llegando es al contraste de lo que estamos viendo en este capítulo 32. Entonces ya huyendo él, lo vemos aquí llegando al capítulo 32, y le voy a dar lectura de mi Biblia, lo que pasó. Por eso esta lección, Dios, el tema de esta lección, la primera lucha de un hombre con Dios, ¿verdad? Dios a este hombre, a Jacob, lo iba a restaurar, lo iba a enderezar, porque era un usurpador, no era honesto. Y Dios iba a tratar con esta persona, porque de aquí es donde iba a venir la descendencia, lo que hoy conocemos como la nación, ¿de qué? De Israel, ¿verdad? Entonces, ya
agarrando el hilito de esta historia, viene aquí donde Jacob huye de Labán. Ahí lo vemos en el capítulo 31 de Génesis, versículo 17, dice: entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y se llevó a sus mujeres, a sus dos esposas, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, aquí no quiero que la gente se malinterprete, porque ahora se puede utilizar esta como que está bien que el hombre tenga dos mujeres porque es bíblico, ¿verdad? Y no, esto es a punto y aparte. Aquí se permitía eso, pero bueno, aquí vemos que, como dice el versículo 17, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y se puso en camino con todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Pandam Aram, para volverse a Isaac, a su padre, en la tierra de Canaán. Ahí, si ustedes ven en el mapa, vemos el transcurrido que iba a hacer que hizo con sus hijos, con su familia. Entonces, versículo 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, ¿verdad? Es una historia muy intensa. Aquí estamos agarrando el contexto de lo que estamos leyendo, y nos vamos hasta el versículo 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomediadamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, a este había fijado tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Entonces estamos viendo su carácter de este personaje, ¿verdad? Era una persona, pues, como lo decía su nombre, un usurpador, un tranza. Entonces, versículo 27, bueno, vamos a adelantar un poquito. Ya después que hace un arreglo con su suegro, lo deja ir, y comenzamos desde el 54, del 32. Bueno, el 53 dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres a Jacob juró por aquel quien temía a Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron en aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Aquí quedó ya esta situación con el suegro. Se hicieron un arreglo y quedaron en paz. Ahora ya aquí viene la historia que estamos leyendo en el capítulo 32, este enfrentamiento entre el hombre con Dios. Entonces aquí comienza la historia. Versículo 32 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Maniam. Tiene H aquí en español, no tiene la H de pronunciación. Y ¿cómo? Es Mahanaim, pero es Manaim en español. Bueno, entonces continúa esta historia. Si ustedes ven ahí en el expositor, nos saltamos hasta el versículo 21, pero no podemos dejar sin ver esto, lo que pasó aquí. Dice el versículo 3, dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Recordemos que ya había este conflicto entre hermanos, ¿verdad? Porque traían pleito por lo que hizo este joven chueco, joven tranza, que no le robó su primogenitura. Aquí hay que aclarar, porque si recordamos, Esaú se la vendió como por, ¿cuánto cuesta un plato de lentejas? Si va a la tienda, un plato de $3, $4.99. Si va al buffet, pues está muy caro más ahí, pero bueno, algo muy, muy insignificante, lo cambió su primogenitura, pero de la manera que engañaron al papá. Entonces hubo este conflicto. Entonces
Jacob quiere quiere arreglar sus problemas. Entonces envió Jacob mensajeros, versículo 3, ahí en 32:3, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así le dirás a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Viene con una disposición de arreglar esos asuntos, ¿verdad? Versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a su hermano Esaú y también viene a recibirle y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos y los campamentos, y dijo, si viene Esaú contra mí, un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces fíjense bien, aquí comienza ya esto a agarrar forma, y el versículo 9, fíjense bien, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces va haciendo lo que Dios le dice. Entonces versículo 10, menor soy que todos los menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces, versículo 12 le dice, y tú has dicho, yo le haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, como te puede contar con la como no se puede contar con la multitud. Entonces, ya aquí volvemos otra vez a lo que es el tema, y con este deseo que venía de arreglar las cuentas con su hermano, porque como dijimos tenían este conflicto desde el vientre, ya venían de pleito estos gemelos. Entonces pues quedaba cierta incertidumbre, ¿verdad? Dios le dice que él va a arreglar la situación. Él viene con pues aunque muchas veces cuando nosotros conocemos lo que Dios nos promete, las bendiciones en el transcurrir de nuestra vida, aún vienen en nuestros tiempos situaciones en que teniendo nosotros la certeza, lo que Dios nos predestina, aún en el caminar de nuestra vida siempre hay cierta incertidumbre. Y nos llega ese temor así como a Jacob. Recordemos, hemos dicho que estas personas que leímos al principio de la lección, Adán, Abraham, Moisés, Salomón, David, son pocas personas que tuvieron un encuentro físico con Dios. Y pues a diferencia de su padre Abraham, pues él tenía la confianza al 100. Y aquí vemos donde aquí le quedaba esta cierta incertidumbre a Jacob. Entonces, bueno, viene y obedece a Dios y viene a este encuentro con su hermano. Antes de que llegase a ocurrir esto, fíjense bien, bueno, voy a tener que continuar leyendo para que podamos llegar hasta el versículo 22 donde vamos a comenzar. Dice, y durmió en aquella noche y tomó lo que vino en la mano de presente para su hermano Esaú, 200 cabras y da todo lo que llevaba. Versículo 15, 30 camellas paridas. Versículo 17, y mandó el primero diciendo, si Esaú es hermano, mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y de dónde vas? Para que esto lo lleves delante de ti. Aquí se va haciendo todo lo que venía planeado para arreglar sus problemas con su hermano. Versículo 20, ya para entrar al versículo 22, dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí,
y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Paso pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en ese campamento. Entonces ya aquí vemos donde, antes de que se solucione el problema con su hermano, viene esta escena que estamos viendo aquí, donde es la primera lucha del hombre con Dios, ¿verdad? ¿Y qué lucha? ¿De qué manera? Dios iba a restaurar, Dios iba a enderezar a este chueco, lo iba a poner delante, pues lo iba, bueno, en cierta manera lo iba a enderezar, pero también lo iba a dejar chueco, ¿verdad? Porque, por lo que le pasó. Pero ahora sí, vamos a entrar aquí ya a la lección, ya vimos el contexto. Entonces viene este enfrentamiento entre Dios y el hombre. Y recordemos que aquí está peleando, ¿con quién creen que está peleando Jacob? Con Jesús. Y aunque muchos van a decir, ¿qué estás diciendo? Fíjense bien. Entonces se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado a Jacob, los tomó pues e hizo pasar arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se destruyó y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí surgen muchas, aquellos que son medios preguntones, se ponen a hacer comparaciones, ¿verdad? Que como, si vemos a Jesús, que es el ángel de Jehová, en otras ocasiones donde en una sola noche mató a 160 y tantos miles, y hacen las cuentas que por segundo todos los que eliminó, y vemos aquí como a Jacob, que si era súper fuerte o por qué pudo con Jesús. Recordemos que para aquellas personas que hacen esas preguntas, recordemos que si fuera la voluntad de Dios en ¿cuál es lo más mínimo de un segundo? Un segundo, un minuto tiene 60 segundos, de 60 segundos, milésimas de segundos, no sería contrincante para Dios, simplemente porque no era la voluntad de Dios destruirlo. Dios lo podía haber destruido sin misericordia, pero Dios estaba tratando con él. Entonces, fíjense bien, así que el versículo 24 dice, así quedó Jacob, luchó contra el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio, o sea, cuando Jesús vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, lo dejó, cuando quiebra lo sacó de su lugar. No lo quebró, descoyuntó. Es que hay otra palabra en el deporte que se dice, lo deslocó, sí. Se lo dislocó. Entonces, lo sacó, lo dislocó de su cadera y quedó su muslo fuera. Entonces, mientras que ellos luchaban, en el versículo 26 le dice, déjame, porque rayaba el alba. Aquí hay algo muy interesante que debemos de notar. En este enfrentamiento, dice Jacob, le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, recordemos que Dios era una lucha, iba a cambiar a este personaje, porque dijimos que de él viene lo que hoy conocemos de su descendencia, vienen las 12 tribus de Israel. Y Dios estaba tratando de él, enderezando su camino. Y le dice en el versículo 27, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, fíjense bien, ¿cómo le dice? Le dice, no se dirá más tu nombre, Jacob. O sea, le dijo, tú ya no vas a ser, recordemos lo que significa su nombre, usurpador, tú ya no vas a ser esta persona, no se dirá más de ti tu nombre, porque Dios lo va a cambiar. Dice, porque has luchado con Dios
y con los hombres y has vencido. Entonces, versículo 29 le dice, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y ahí lo bendijo. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vio a Dios cara a cara y le fue librada su alma. Entonces, no sé, aquí, como dije, el primer tema, el tema de esta lección, la primera lucha del hombre con Dios, un hombre de carne y hueso, no seríamos contrincantes para un Dios todopoderoso. Pero en la misericordia de Dios, Dios trata con el ser humano. Muchas veces en nuestras vidas, viéndolo en el ámbito espiritual, en nuestras vidas Dios no que esté luchando con nosotros, pero siempre Dios trata con el hombre para cambiarnos de nuestra manera de vivir, de enderezar nuestro camino, de enderezarnos, porque en cierta manera todo pecador es como Jacob, somos chuecos delante de Dios. No hay un ser humano que pueda ser derecho ante la presencia de Dios. No hay ser humano que pueda decir yo estoy bien con Dios. Desde que nacemos ya estamos mal delante de Dios. Entonces, por el amor y la misericordia de Dios, por eso en esta lucha del hombre, ¿quién fue el que ganó en este combate, si se dieron cuenta? Jacob le ganó a Dios. Y sí, 2000 años después, o un aproximado, el perdedor viene a morir por nosotros, y aquí es donde gana contra el pecado. Entonces aquí en esta prueba, al final el que gana, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Él enderezó su camino. De aquí le dice te bendeciré, y de ti le cambia su nombre, ya no será más Jacob, sino será su nombre Israel. Versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que serás Israel. Le voy a dar $1 al que me diga qué significa el nombre de Israel. ¿Mande? ¿Príncipe de qué? De naciones. Aquí lo subrayé. Es príncipe de Dios. Su nombre será Israel porque ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Sí. Es príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Entonces, vemos esa misericordia. Desde ahí Dios muestra su misericordia, ¿verdad? Porque, como dijimos, el ser humano no hay manera que podamos vencer a Dios. Y aquí también versículo lo usan personas para poder enseñar que si un ser humano físico pudo con Dios, pues cualquiera lo podrá hacer, ¿no? Y nada que ver. Uno no puede hacer nada contra Dios. Luchar con Dios es como si yo quisiera derribar ese muro de concreto con mi mano y es algo así, ¿verdad? Al final, ¿cómo va a terminar? Pues con la mano quebrada y todo quebrado. Entonces no hay manera que podamos vencer a Dios, sino que aquí era la misericordia de Dios, porque estaba restaurando la vida. Y así nosotros también, muchas veces cuando Dios está tratando con la persona, en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Hay personas que luchan con Dios, contra Dios. Y Dios en su amor y su misericordia les llama y los quiere traer a enderezar sus caminos, y no que se ponga en una manera físicamente con Dios. La persona lucha con Dios. No quiere enderezar su camino.
Estuve viendo esta historia de un policía donde le hablan a la policía donde este joven tenía su primera cita con una muchacha. Era su primera noche que iban a salir, era la primera cita, y este joven traía un carro, pues un deportivo, y en esa primera cita, el joven queriendo, pues, presumir o quedar bien con la muchacha, asombrarla, pues la quería impresionar corriendo su carro a altas velocidades y yendo así en el expressway a alta velocidad. Entonces le habla a la policía, atiende la llamada, va y los detiene y le dice al muchacho, le dice, no iba ni tomado ni nada, simplemente quería impresionar a la novia en su primera cita. El policía le dice, te paré porque venías a más de 100 millas por hora. Y pasa en eso una de las que le habló a la policía y le dice, ya merito machucaba una de una moto, ya merito chocaba conmigo, y ese muchacho es un peligro. El policía le quería, la mujer pues queriendo que corregirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando somos parados por la ley cuando cometemos una infracción? Pues se nos amonesta, ¿verdad? Se nos da una infracción y luego el policía viene y le dio tres multas. Le dijo, venías por exceso de velocidad, venías cruzándote las luces y estabas, el otro no me acuerdo porque era el otro tiquete. Le dice la muchacha, fue por mi culpa. Dice, porque me quería impresionar, yo soy la culpable. Y el policía le dice, cállate, tú, ¿qué culpa es? Tú no es tu culpa. No, es mi culpa. Y estaba la muchacha en culpa y culpa. Entonces, ya el muchachillo le da la aseguranza, le da todos lo que es los papeles. Entonces, ¿qué creen que pasó? El policía los dejó ir. Entonces, los dejó ir y ya se fue el muchacho. Como una media hora, una hora después, el policía recibe otra llamada de un accidente. Y va el policía y está el tráiler y está en el freeway y está el carro deportivo estaba pegado en la pared y pues el joven y la muchacha pues que ahí murieron porque iban a alta velocidad y el policía le cayó como el shock, ¿verdad? Se conmovió porque dice, yo podía haber detenido, le hubiera quitado el carro y dejarlo irse, ¿verdad? Y se sentía dolido el policía y ya llegaron los demás ahí porque los policías también tienen asistencia, ¿cómo se llama? Psicológica y porque se puso mal el policía. Entonces, él se echaba la culpa al policía porque él decía, yo lo pude haber impedido esto. Y ya lo viene y lo consuela era la doctora y le dice, no, tú hiciste lo correcto, porque no lo podía, no iba tomado, no solamente se le daba una multa, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Al joven ignoró, ¿verdad? No quiso enderezar su camino. Su final fue la muerte. Entonces, el policía aquí, en esta ilustración así, cuando uno lucha contra Dios, es cuando viene de parte de Dios, nos amonesta, nos da consejos. Les decimos a los jóvenes, no usen drogas. Siempre lo que nos enseña la palabra de Dios, enderezar. ¿Con qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Con qué ¿Con qué enderezará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre ha tratado de enderezar nuestro camino. Aquí vemos esta historia donde Dios tuvo que llegar a esta lucha física para enderezar el camino de esta persona, donde de él iban a venir todas las bendiciones, de su descendencia iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y Dios tenía que tratar con esta persona que era chueca desde su nacimiento, ¿verdad? Porque ¿qué hizo cuando nació? Ya venía con la manita acá, ya venía echando pleito con el hermano. Sí, y así Dios quiere tratar con cada ser humano, no solamente con Jacob, con cada ser humano. Dios dice que Él es paciente, ¿verdad? Dios quiere que nadie perezca, sino que todos
procedamos al arrepentimiento. Y ese es el trato de Dios con cada ser humano. No solamente tiene que ser una persona específicamente de tal nación, no, Dios con toda la persona, desde que nace de un vientre de una mujer hasta que muere, Dios trata con la persona para que venga y enderece su camino, ¿verdad? Al final, así como este joven, no todos atienden a la amonestación de Dios, sino que... ¿En qué punto sabía Jacob con quién luchaba? No sabía hasta que terminó. Dice en el versículo 28, continúa la historia aquí, dice, no se dirá más de tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios. Desde ahí donde le dijo esto, ahí ya sabía que había luchado con Dios. Y los hombres, y lo has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, déjame ahora tu nombre. Y el varón respondió, fíjense bien, ¿cuál es la característica de Jesús? Que siempre cuando le hacían una pregunta, Jesús nunca contestó una pregunta. Si usted lee los evangelios, a Jesús siempre lo cuestionaban y Jesús contestaba con otra pregunta. Jamás en ninguna pregunta que le hacen a Jesús en los evangelios les contesta, sino que le sale con otra pregunta. Entonces les dice aquí, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y bendijo y lo llamó a Jacob y vio aquel lugar Peniel, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya es otro tema, aquí es donde por eso la congregación de... ¿Mande? Sí, nos copió el nombre. Y de aquí es donde, como el nombre de nuestra iglesia se llama Peniel. ¿Por qué se llama Peniel? Bueno, dice, porque ahí fíjense bien, el nombre de aquel, dice, yo llamó aquel nombre Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Ahí, así, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí creo que todos hemos visto a Dios cara a cara, no físicamente, pero todos hemos puesto nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Dios ha corregido nuestro camino, así como lo ha corregido con Jacob. Dios vino una vez a nuestra vida, no luchamos contra Él, sino que simplemente aceptamos la disciplina y nos enderezó nuestro camino, ¿verdad? Así que bueno, es una bonita historia, les aconsejo que la lean, hay mucha enseñanza en estos capítulos, es más el consejo leerla y escudriñarla, verlo todos los detalles, que hay muchos detalles que hablar aquí, mucha enseñanza, y aquí hay tema como para 2 o 3 años, no más, hay mucho de qué hablar aquí en estas historias, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí cómo Dios enderezó el camino de este joven chueco. Dios restauró su camino, ya no le llamó más su nombre estafador, usurpador, sino que le dijo su nombre será Israel, príncipe de Dios. He visto cara a cara a Dios. Sí, Peniel he visto cara a cara a Dios. Sí, y ha librado mi alma. Así que bueno, así termina esta lección, esta primera lucha del ser humano con Dios, y espero que usted no pelee con Dios. Cuando Dios le llame, arrepiéntase. Así que bueno, vamos a pasar a la segunda parte y ahorita regresamos. Dios les bendiga.